hermano Ismael Galeano. Dios bendiga, Dios bendiga en esta tarde. Quien te saluda es el pastor Ramón Acevedo de Formosa. Ya estamos transmitiendo a través también de Radio Cristo Vive. Así que vamos a estar para estar compartiendo una oración, un clamor en esta tarde, mientras allí estamos conectándonos con Radio Cristo Vive. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias, muchas gracias Dios por darnos este momento, este tiempo de estar en tu presencia, dándote la gloria a ti Dios, dándote la honra, Padre. Bendigo Señor y glorifico tu nombre, Padre, en este momento de estar en tu presencia, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre, porque en esta mañana tú has renovado tu misericordia, Señor. Me has dado ese nuevo despertar, me has guardado y me sigue guardando en este día. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Dios, tú seguirás hablando, seguirás fortaleciendo, seguirás haciendo tu perfecta obra, Dios mío, en cada vida, en cada oyente, Señor, en cual estarán escuchando, y aún en los audios, Padre mío, que se comparten en diferentes plataformas, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Bien, vamos a ir a compartir, como siempre lo estamos haciendo. El Salmo vamos a buscar 47. Vamos a estar compartiendo este poderosa palabra, aleluya, que Dios tiene para nuestra vida. Que realmente el Señor bendiga, fortalezca nuestras vidas en cual estamos en esta tarde para estar compartiendo su bendita palabra en el nombre de Jesús. Bien, vamos a ir al Salmo 47 en esta tarde. Es uno de los salmos, realmente, hermanos, vamos a estar buscando nuestra Biblia física. Podemos tener también a través de la Biblia virtual, a través del teléfono. Y vemos que este salmo es un canto de victoria, también de proclamación y exaltación del reinado universal de Dios. No solo celebra un título histórico, podemos ver que, sino que también que revela una verdad espiritual eterna. Dios reina sobre todas las naciones y gobierna con autoridad absoluta. Es un salmo profundamente mesiánico y escatológico. Podemos ver que apunta al reinado final de Cristo, un reinado final de nuestro Señor Jesucristo. Podemos en esta oportunidad, vamos a ir compartiendo los versículos de este salmo. Cuando dice su versículo número 1, pueblos todos, batid las manos y aclamad a Dios con voz de júbilo. Alabado sea Dios. Allí podemos ver que este salmo realmente, hermanos, no va directamente como realmente lo vemos, que es uno de los hijos de Coré. Este salmo nos lleva, hermano, que es un llamado. Este llamado no es solo para Israel, sino para todas las naciones. Dios no es un rey local, sino universal. Por eso dice, pueblo todos, batid las manos, aclamad a Dios con júbilo. Alabado sea Dios. Porque, hermanos, podemos ver que allí, cuando realmente la adoración verdadera no es pasiva, y en esto implica una expresión, de manera que podemos batir nuestras manos. Cuando habla de júbilo, habla de gozo. Por allí alguno mío que se pasa un poquito de gozo mío, que le pega por allí un zapucay, pero no es tanto así.
Podemos ver también, hermano, que implica cuando allí hay un pueblo que adora a Dios, allí hay una manifestación de unidad. Y cuando hay una unidad, cuando esa unidad, que todos unánimes adoramos, con gozo, con una alegría, dejamos aparte lo que es los problemas, las luchas, las circunstancias en cuales estemos pasando. Podemos ver que la adoración es una respuesta principalmente al reconocimiento del gobierno de Dios. Muchas veces se toma en una manera diferente, ¿no? La adoración como una expresión pasado de algarabía, pero donde ya no es una adoración genuina que uno eleva a Dios, sino que allí ya es una adoración más que vanagloria o un emocionalismo, perdón un poco por el trabalengua allí. Por eso que vemos en el Salmo 100, cuando dice allí en su versículo 1, dice: cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Donde nuestra expresión no tiene que ser emocional, sino que una adoración que nace en nuestro corazón en reconocimiento a nuestro Dios. Un reconocimiento en un sentido, Dios no nos pide que nosotros le reconozcamos, que allí nosotros mismos como ser humano, como sus hijos, que podamos reconocer a nuestro Dios por aquellas obras perfectas que Él hace a nuestra vida, a nuestra familia. Versículo 2 dice: porque Jehová, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Alabado sea Dios. Cuando habla de la palabra temible, hermano, esto no implica terror destructivo, no. Habla, hermanos, de una reverencia profunda ante su majestad. O usted, por ejemplo, cuando se va a hablar con una autoridad, sea un comisario, un oficial o un cabo de policía, usted no va exafurado allí gritando, no, va con una reverencia, reconociendo que esa persona que está delante de usted es una autoridad. De la misma manera y aún mayor, sobre todas las cosas, reconocer nuestra reverencia, nuestra adoración a nuestro Dios. Dios no solo es amor, también es soberano, hermanos. Dios es santo, es justo. ¿Cuántas cosas que podamos entender que muchos lo tienen? No, si yo no hago esto, Dios me va a destruir, me va a hacer esto. La Biblia, hermanos, no nos relata cuál grande es el amor de Dios para con nuestra vida. Va relatando allí nuestra vida. Por eso que podemos tener un equilibrio espiritual, y esto consiste en amar a Dios sin perder el temor reverente. Debemos cuidar nuestra vida, en un sentido, mis amados, donde muchas veces en el temor muchos se estructuran, y donde ya ese temor sobrepasa ya a lo que es esa reverencia a nuestro Dios. Por eso es que muchos dicen: no, allí los evangelios te prohíbe fumar, te prohíbe allí jugar la pelota, te prohíbe. No es el evangelio, es la palabra en cual confronta tu vida. La palabra te hace ver cuál está mal, y por qué lo haces, qué sentido tiene. En el Proverbio capítulo 9, verso 10, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando hablamos, por eso es que debemos entender, cuando hablamos de temor, Dios
no solo es amor, también es soberano. Y cuando habla la palabra soberano, no hay nadie sobre él. Él es el único. Y cuando hablamos de santo, es el único santo. Muchas veces queremos ser santo, pero antes de hacer un paso ya estamos faltando ante Dios. El único justo sobre toda la tierra. El versículo 3, podemos ver en este Salmo 47, Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él someterá. Habla, hermanos, este versículo habla de la victoria dada por Dios, no por méritos humanos. Recuerde que cuando usted logra algo dentro de los caminos del Señor, cuando allí está clamando, va orando contra toda injusticia, contra todas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, y de pronto parece que estaba allí una oscuridad, una nube espesa, negra, donde no había un gramo de luz, un gramo de esperanza, pero de golpe salió ese sol de justicia. Y no es porque nosotros hemos logrado por nuestra fidelidad, no, es por la misma victoria que podemos alcanzar por medio de Dios. Podemos ver, hermanos, en el sentido de la dimensión espiritual, esto apunta, hermanos, a victorias espiritual sobre el pecado. Y allí podemos ver en cual también en la misma autoridad de Cristo. ¿Sabe, hermano? Porque no luchamos para vencer, no, sino desde la victoria que Dios nos da. Cuando realmente, hermanos, confiamos en nuestro Dios, cuando estamos en esa plena confianza en Dios, hermanos, vemos que allí el que actúa sobre nuestras vidas y en todo momento o circunstancia es nuestro Dios. Dios mismo es el que trabaja, Dios mismo el que va allí delante de nuestra vida. El mismo Romano, el apóstol Pablo, en una carta allí a los romanos, en capítulo 16, versículo 20, dice: Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. No dice Ramón va a aplastar en breve a Satanás, no, es Dios, el mismo Dios. Su palabra dice que Él creó todas las cosas para Él, en un sentido para que su nombre sea glorificado. El versículo 4 de este Salmo 47 dice: Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, el cual amó. Versículo 4 de este Salmo. Realmente, hermanos, podemos entender que Dios es quien determina. Podemos entender, hermanos, no es que nosotros tengamos el poder en un sentido de determinar. No, Dios es el que determina la herencia, no es el hombre. No es, usted puede decir, bueno, pero yo tengo tal cargo y Dios me lo entregó. Amén, gloria a Dios, pero Dios es el que determina. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Nuestra herencia está ligada en su amor. Podemos ver que la verdadera bendición no es elegir, sino ser elegido por Dios. Hay mucha diferencia en que nosotros debamos elegir. No, debemos dejar que Dios sea Dios, como reconocer que Dios nos eligió a nosotros. Por eso vemos al apóstol Pablo allí en una de sus cartas a Efesios capítulo 1, versículo 11, dice: en él asimismo tuvimos herencia. Asimismo, reconociendo el apóstol Pablo que por medio de Jesucristo, el cual Dios ya estableció, por eso dice en su versículo 4, Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, el cual ama.
El versículo 5 dice, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompetas. Y allí podemos ver una imagen, hermanos, una imagen de un rey victorioso que asciende al trono. Cuando habla allí dice, subió Dios con júbilo. Aleluya, Jehová con sonido de trompeta. En un sentido de revelación profética, muchos ven aquí una figura de la ascensión de Cristo, cuando también se puede, y algunos han tenido como una exaltación, la misma exaltación hacia nuestro Señor Jesucristo. Mire, mis amados, Dios no solo pelea por ti, también reina sobre lo que conquistó. Creo, hermano, que así como nosotros peleamos en un sentido, luchamos por lo que hemos conquistado, quizá allí por ese hogar, por esa familia, por nuestros hijos, por nuestro nieto, aquel que es abuelo. Luchamos, hermanos, porque se ha logrado bajo la victoria de nuestro Señor y seguimos procurando. Por eso dice allí el escritor de Hechos, el doctor Lucas, en su capítulo 1, versículo 9, habla sobre la ascensión de Cristo. Y Dios mismo, hermano, lucha por su pueblo, por aquel que un día conoció a este Dios, a este Cristo poderoso, para que podamos vivir allí juntamente con Él eternamente. El versículo 6 dice, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. ¿Por qué habla de una repetición intencional o haciendo una énfasis a una adoración continua? ¿Por qué hace de esta manera el salmista? Hermanos, cuando realmente la adoración no es ocasional, hermanos, sino que es constante, que es intencional, hermanos, que allí con la intención de exaltar la gloria, de tener una adoración constante aún, no porque estemos allí, muchos los busca a Dios cuando están las cosas difíciles, cuando las cosas no se está saliendo, cuando el problema se está agravando. Allí buscamos adorar a Dios, allí buscamos la manera de exaltar la gloria a Dios, allí queremos tocar la mano con nuestro Dios, pero no tiene que ser de esa manera. Tiene que ser una adoración constante. Allí quizás no pueda porque estás rodeado de personas allí y te sientes cohibido. No puede atajarte eso en adorar. No hace falta allí ser un profesional para cantarle, no. Allí con tu expresión que brote de tu corazón, oh Dios, te amo, gracias. Gracias Dios. Y cuántas palabras que podemos hacer como una adoración constante. Allí, Señor, gracias. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por este pan. Gracias, Padre. Cuántas cosas que podemos tener como una adoración. Gracias, Señor, por la vida de mis hijos. Gracias, Padre, por la vida de mis padres. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos en Cristo, Señor, tu siervo. Padre, mira, hermano, alabado sea Dios. Tenemos muchas formas de exaltar continuamente a nuestro Dios, intencionalmente. Podemos tener, mis amados, en una forma de adoración que estén enfocado en su reino, donde hay revelación de quién es Dios, hay adoración genuina. Hay una adoración genuina. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso el versículo 7 dice, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. No basta cantar, hay que entender con inteligencia. Y esto implica, hermanos, que hay una adoración con conocimiento, hay una adoración con entendimiento del mismo carácter de nuestro Dios.
Por eso es que los hijos de Coré decían, porque Dios es rey sobre toda la tierra. Cantad con inteligencia, cantarle a Dios con el conocimiento. Por eso que Dios busca adoradores que entiendan lo que adoran. Por eso dijo Jesús allí a la samaritana, le dijo en espíritu, capítulo 4, verso 24, allí de San Juan, cuando Jesús se enfrenta allí a la samaritana y empieza a tener una conversación profunda, y allí donde los samaritanos no se podían juntar allí con los judíos y estaban allí, pero Jesús empieza a hablarle diciéndole, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario que le adoren. Alabado sea Dios. Aleluya. Por eso es que allí cuando vemos en su palabra, alabado sea el nombre del Señor, en su versículo 8 de este Salmo 47, vamos a estar leyendo en esta tarde, dice, versículo 8, reinó Dios sobre las naciones y se sentó sobre reinos, se sentó sobre su santo trono, se sentó Dios sobre su santo trono. Significa, hermanos, que Dios ya reina y no está intentando hacerlo, no. Dios ya, hermanos, como un Padre Celestial está allí sobre el reinado. Y realmente, hermanos, aunque el mundo parezca caótico, Dios sigue en el control. Su trono no está en peligro. Por eso podemos ver, hermanos, que la paz viene cuando entendemos que Dios nunca pierde el control. Vemos en capítulo 6 del versículo 1 de Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El mismo profeta podía ver cuando entró en aquel lugar a exaltar la gloria a Dios. Y cuando vemos allí en su versículo 9, dice, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Incluso los gobernantes están bajo la autoridad de Dios. Muchas veces podemos escuchar a aquellas personas que suben al gobierno o a un lugar administrativo y piensa que por sus egos o por sus que hayan hecho todo su caminar están allí. No, es porque Dios mismo permite. Muchas veces Dios tiene que permitir. ¿Para qué, hermano? Para que el ser humano entienda que es Dios. Y Dios tiene la autoridad para sacar, para volverlo a colocar. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso en esta hora, todo poder humano es subordinado. Nada en la tierra está fuera del alcance de Dios. Claro que no. Por eso el mismo profeta Daniel dijo en su capítulo 2, versículo 21, Él quita reyes y pone reyes. Él es el único. Él es el único que hace todas estas cosas. Por eso podemos ver que en este Salmo 47, hermanos, este Salmo nos revela tres verdades poderosas. Que Dios es un rey absoluto. Donde no solo de Israel, sino de toda la tierra. Podemos ver que dentro de esas verdades, de esas tres verdades, podemos ver que la adoración es una respuesta al reinado de Dios. Cuando reconoces su autoridad, tu corazón estalla en alabanza. Cuando vos reconoces el poder de Dios, tu corazón no para
de exaltar, no para de alabar, no para de glorificar. Por allí caen esas lágrimas, no son esas lágrimas de tristeza, no son una lágrima de dolor, no, es una lágrima porque su corazón, su espíritu se quiebra y allí reconoce que es una adoración realmente a nuestro Dios, reconociendo que Dios reina su vida, que Dios maneja sus pensamientos, que Dios toma el control en todo su hogar. Una de las tres verdades, la última de estas tres verdades que nos enseña el Salmo 47, hablando sobre la victoria, viene de Dios, no del hombre. Nuestra seguridad está en su gobierno, no en nuestras fuerzas. Cuando nuestra seguridad, cuando estamos seguros en las manos de Dios, que reconocemos que estamos completamente confiados en Él, entonces no hay un peligro, no hay nada en cual nos pueda mover de allí del control de nuestro Dios. Si Dios reina, no necesitas vivir en ansiedad. ¿Cuántas vidas, hermanos, están en estas circunstancias? Están ansiosos. Tienen una ansiedad, hermano, que esa misma ansiedad los está consumiendo. Si Él gobierna tu historia, no está fuera del control. Si Él es rey, entonces tu rol es confiar, obedecer y adorar a nuestro Dios. Una gran verdad en cual tenemos en nuestro Señor. Es una gran verdad que solamente Dios nos alcanza a través de su poder, de sus obras, más sobresaltado lo que realmente es Dios. Por eso que entendemos a través de su palabra, entendemos de la misma generosidad de nuestro Dios. Entendemos, hermanos, que Dios es el que realmente, hermanos, continuamente debe gobernar nuestras vidas, debe gobernar nuestros pasos, nuestras emociones, debe gobernar, hermanos, nuestra conducta, donde ya debe ser diferente. Gloria sea al nombre de Jesús. Por eso es que allí podemos ver que los príncipes se unieron, cuando habla el versículo 9. Estos es proféticos, apunta a un tiempo donde toda la autoridad reconocerán a Dios y todo poder humano será rendido. Filipenses capítulo 2, verso 10, el apóstol Pablo dice, toda rodilla se doblará ante Dios. Hoy muchos resisten a Dios, pero llegará el día donde todos reconocerán su reinado. Todos. Cuando vemos, hermanos, en la dimensión realmente profunda de este salmo, una dimensión profética y escatológica, este salmo mira hacia el reinado futuro de Cristo, cuando Jesús reine visiblemente, las naciones se sometan y haya justicia plena. Apocalipsis capítulo 11, verso 15, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. En tu mente reconoces que Dios gobierna. Rompe esa ansiedad, rómpela en el nombre de Jesús. Así que ya en esta hora quiero estar haciendo una pequeña oración en gratitud a nuestro Dios, a lo que realmente Dios nos permite por su gracia, por su misericordia. Querido Dios y Padre Celestial, te doy gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno, Dios mío, eres grande, eres poderoso, Señor. Gracias, Padre mío, Señor, en cual tu palabra, Dios mío, Señor, nos ha acercado ante tu trono de gloria. Dios mío, en tu palabra, Padre, nos indica que, Dios mío, podamos dejar bajo tu gobierno, bajo, Dios mío, esta confianza, esta plena seguridad en ti. Padre mío, que a través de esta palabra nos enseña que debemos exaltar, adorar tu nombre.
Dios mío, engrandeced el poderoso nombre de Jesús. Querido Dios, que en esta oportunidad, Señor, que tú nos brindes la fuerza, la fortaleza, Padre, Dios mío, de continuar hacia adelante, Dios mío, alcanzando, Dios, tus grandes misericordias y tus grandes verdades, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Si Dios así lo permite, mañana jueves, con ayuda del Señor, estaremos nuevamente para estar compartiendo más reflexiones de la palabra, nuestro Dios, y quien tiene el gusto de despedirse de todos ustedes, el pastor Ramón Acevedo. Dios le bendiga a todos nuestros hermanos de allí de Cristo Vive. Dios le bendiga en esta tarde.